A veces, para entender una ciudad, no hay que recorrerla entera. Basta compararse en el lugar exacto donde se encuentran dos mundos que no deberían coexistir con tanta indiferencia. Desde lo alto de la autopista Ilia, a un lado se ven las oficinas de vidrio, los hoteles de lujo, los autos de alta gama que entran y salen del centro porteño. Al otro lado, se extiende un laberinto de pasillos angostos, casas de ladrillo sin revocar, techos de chapa, cables colgando como lianas. Bienvenidos a la Villa 31. Y no es una metáfora, es literal. Apenas unos metros separan al corazón financiero de Buenos Aires de uno de los barrios populares más históricos y estigmatizados del país. Una línea gris de cemento los divide. Una frontera urbana que no figura en ningún mapa, pero que todos conocen. El contraste no solo es visual, es estructural, es histórico, es profundamente simbólico. Mientras en Puerto Madero el metro cuadrado supera los $5.000, en la Villa 31 hay casas construidas con escombros reciclados y materiales improvisados. En una ciudad donde se multiplican los desarrollos inmobiliarios de lujo, más de 250.000 personas no tienen acceso garantizado a una vivienda digna. Y lo más inquietante no es que exista esa desigualdad, sino que nos hayamos acostumbrado a verla. La Villa 31, oficialmente llamada Barrio Padre Múgica, es hogar de alrededor de 45.000 personas. La mayoría trabaja, la mayoría es honesta, y la mayoría ha sido ignorada sistemáticamente. Según datos oficiales, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una de las más ricas del país, más del 16% de su población vive por debajo de la línea de pobreza. Pero ese porcentaje, en las villas, se multiplica. Las condiciones son otras. Las reglas, también. Mientras una parte de la ciudad se despierta con el aroma del café y las noticias del mercado bursátil, la otra lo hace con los primeros rayos del sol filtrándose entre techos de chapa, con el sonido de carros de cartoneros, con las madres preparando mate cocido para sus hijos antes de ir a la escuela. Hay una Buenos Aires que produce, consume y exporta, y otra que sobrevive, recicla y resiste. ¿Y cómo llegamos a esto? La Villa 31 no es nueva. Existe desde hace más de 80 años. Nació con la migración interna, con la llegada de familias del norte argentino que venían en busca de trabajo. Con los años, llegaron también comunidades paraguayas, peruanas, bolivianas. Todos vinieron buscando una oportunidad, y en vez de integración, recibieron exclusión. Lo que comenzó como un asentamiento informal fue creciendo sin planificación, pero con vida. Sin servicios, pero con comunidad. Sin derechos, pero con dignidad. Durante décadas, la política pública hacia la villa osciló entre el abandono y la amenaza. Se prometió erradicarla. Se intentó invisibilizarla. Se negó su existencia en los planos de la ciudad. Pero la villa no desapareció. Al contrario, creció, se densificó, se adaptó, porque las personas no desaparecen cuando se las ignora, solo se vuelven más vulnerables. Y mientras eso ocurría abajo, arriba, en las torres de retiro, se planificaban nuevas inversiones, nuevos proyectos, nuevas formas de hacer más rentable el suelo urbano. Como si la ciudad estuviera hecha solo para algunos. Como si hubiese ciudadanos de primera y otros que apenas cuentan. ¿Y qué pasa cuando una ciudad se parte en dos? Cuando una mitad vive de espaldas a la otra. Cuando se mira sin ver, se escucha sin oír, se convive sin compartir. En este punto es imposible no preguntarse, ¿quién tiene derecho a la ciudad? ¿Acaso no es también suya esta ciudad para quien la barre, la construye, la cuida? La Villa 31 no es un lugar al margen, está en el centro, está al lado, y sin embargo, ha sido históricamente tratada como si fuera parte de otro país. Uno sin recursos, sin presencia del Estado, sin servicios públicos, sin voz, pero está ahí, presente, viva.
Y cada persona que vive allí tiene una historia, una lucha, una identidad. No son cifras, son rostros, son vidas que laten en medio del ruido de una ciudad que parece haber olvidado su responsabilidad. La ciudad partida en dos es el reflejo de un modelo que falla, de un contrato social que se rompió, de una promesa que no se cumplió. Porque no, es normal, no debería ser normal, que en pleno siglo XXI miles de personas vivan sin acceso regular a agua, electricidad, cloacas o vivienda formal, mientras a pocos metros se inauguran edificios inteligentes con domótica y piletas climatizadas. Es cierto, en los últimos años se han hecho intentos por urbanizar la Villa 31. Hay obras, hay proyectos, hay discursos, pero también hay resistencia, hay desconfianza, hay cicatrices abiertas por años de abandono, y hay una pregunta incómoda que flota en el aire. ¿Esa urbanización será para quienes la habitan hoy o para otros, cuando esto se vuelva rentable? La ciudad refleja lo que somos, lo que elegimos priorizar, lo que estamos dispuestos a tolerar, y si miramos de frente la Villa 31, si la escuchamos, si caminamos por sus pasillos, tal vez descubramos que el problema no está allá sino acá, en nosotros, en nuestra forma de mirar, de juzgar, de ignorar, porque una ciudad que convive con tanto contraste no puede llamarse desarrollada. Puede tener autopistas, shoppings, rascacielos, pero si no garantiza lo básico para todos, sigue siendo una ciudad incompleta. Entonces, la pregunta no es, ¿por qué existe la Villa 31? La verdadera pregunta es, ¿cómo puede una ciudad tan rica aceptar tanta miseria en su núcleo? Y más aún, ¿qué significa vivir un día entero dentro de un barrio como este? Son las 5 de la mañana. Aún está oscuro. En muchas casas de la Villa 31, el día ya empezó. El agua corre solo unas horas al día, así que hay que apurarse. Hervirla, guardarla en bidones, preparar el mate cocido, un poco de pan del día anterior. Si hay suerte, algo más. Si no, eso basta. El desayuno es rápido. Hay que salir antes que los demás, antes que el tránsito colapse, antes que la ciudad se despierte del todo. Muchos vecinos trabajan del otro lado de la autopista, en Retiro, en Recoleta, en oficinas, en casas ajenas, en obras en construcción. Son empleadas domésticas, albañiles, cuidadores, vendedores ambulantes. Más del 60% de ellos lo hace en la informalidad, sin contrato, sin aportes, sin seguro. Si no van, no cobran. Si se enferman, no hay reemplazo. No hay vacaciones ni licencias. No hay margen de error. Salir a trabajar desde la villa no es simplemente moverse de un lugar a otro. Es cruzar una frontera simbólica todos los días. Es cambiar de piel. En la villa, uno es vecino, padre, madre, hijo, miembro de una comunidad. Afuera, muchas veces, se convierte en sospechoso, en el de la villa, en alguien a quien se mira con recelo. Las mochilas se revisan, las miradas pesan, las puertas se cierran apenas uno pasa. Mientras tanto, en la villa, la vida sigue. Quedan los niños, las abuelas, las madres que no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Algunas montan pequeños negocios en la entrada de sus casas, una peluquería improvisada, una verdulería con pocos productos, un kiosco que también es librería escolar. La economía popular sostiene a miles, pero apenas alcanza. Las casas, muchas veces, son construcciones sobre construcciones. Habitaciones que se suman hacia arriba en vertical, sin planos ni permisos. Una planta baja, que era para una familia, ahora aloja a 3. Un segundo piso que se armó con esfuerzo, con ayuda de los vecinos, con materiales reciclados. No hay estabilidad estructural, pero hay necesidad. No se construye por ambición, se construye porque no hay otra opción. Compartir baño es habitual, a veces uno solo para 5, 6, 7 personas. Las duchas son rápidas. El agua no siempre
está caliente, la presión no siempre alcanza, la electricidad es inestable. Se corta, se quema, hay cortocircuitos, se arregla con lo que hay. Los cables cuelgan, la lluvia lo complica todo, el calor también, y a pesar de eso, la vida late. Las escuelas están cerca, pero llegar a ellas no siempre es fácil. Hay que atravesar pasillos sin nombre, esquivar charcos, desniveles, escombros. Los niños caminan solos. Aprendieron a hacerlo desde chicos. Las madres los observan desde las puertas. Un beso, una advertencia, una bendición. Hay miedo. Siempre hay miedo. Pero también hay rutina. Y la rutina, en este contexto, se vuelve un acto de resistencia. Las calles internas se despiertan poco a poco. Se escucha música, risas, motores encendiéndose. Los primeros carros de cartoneros salen hacia el centro. Los puestos callejeros comienzan a abrir. Un hombre vende café, otro ofrece empanadas. Una mujer saca la ropa a secar. Otra barre con fuerza el frente de su casa. La villa tiene un ritmo propio, intenso, incesante, urgente. En cada rincón hay una lucha cotidiana, una decisión constante entre lo necesario y lo urgente. ¿Compro medicamentos o pago la luz? ¿Me ausento al trabajo o llevo a mi hijo al médico? ¿Me arriesgo a salir sola o pierdo el día? Las decisiones no se toman desde la comodidad, se toman desde la urgencia, desde la escasez, desde una lógica que quienes viven afuera difícilmente comprenden. A veces se romantiza esta vida. Se habla de resiliencia, de comunidad, de espíritu de lucha. Y sí, todo eso existe, pero no debería ser necesario. No debería ser heroico simplemente sobrevivir. Despertar cada día con miedo, con estrés, con la incertidumbre de no saber si se va a llegar al final del mes, no es digno, es agotador, es injusto. Sin embargo, cada mañana, miles de personas se levantan y lo hacen. Salen, luchan, trabajan, sostienen a una ciudad que los necesita, pero que rara vez los reconoce. Son invisibles para las estadísticas, para las políticas públicas, para los discursos oficiales, pero son imprescindibles. La urgencia es el marco, la rutina es el contenido, y la esperanza a veces apenas se asoma, pero está, porque si no estuviera, nada de esto tendría sentido. Entonces uno se pregunta, ¿qué historias personales laten detrás de estas rutinas invisibles? Detrás de cada ventana sin vidrio, de cada puerta de chapa oxidada, hay una historia, un nombre, una vida que resiste. Porque la Villa 31 no es solo un conjunto de casas precarias, es un entramado humano, un universo de trayectorias marcadas por la lucha, la exclusión y también la esperanza. Como la de Mariana, tiene 28 años. Es madre soltera de 2 chicos. Se levanta cada día a las 4:30 de la mañana para llegar a su trabajo en una casa de familia, a 20 cuadras de distancia. Tarda casi 1 hora. 2 colectivos y un tren. Cuida a otros niños mientras los suyos se quedan con su madre. Gana 800 pesos por día. En blanco, nada. Lo poco que le queda después de pagar los gastos, lo estira como puede. Comida, escuela, zapatillas, remedios. A veces no alcanza, pero no puede parar. Si paro me caigo, dice. Está también el caso de Pedro. Paraguayo, 52 años. Vive en la villa desde hace 2 décadas. Trabaja como albañil. Construyó su casa con sus propias manos, piso por piso. Hoy tiene 3 niveles. Vive en uno, alquila los otros 2. Con eso mantiene a su familia. Tiene una hija que estudia enfermería. Sueña con verla recibida. Yo no llegué, pero ella puede, dice. Habla con orgullo, pero también con cansancio. Los huesos le duelen, el trabajo escasea. A veces le deben semanas de sueldo, pero sigue. Lucía tiene 17 años. Nació en la villa,
Nunca vivió en otro lugar. Va a una escuela pública que queda a 20 minutos caminando. Es buena alumna. Quiere estudiar comunicación social. Sueña con ser periodista. Quiero mostrar que no todos en la villa somos chorros. Dice, con los ojos firmes. Ha tenido que soportar miradas, burlas, etiquetas, pero no se achica. Dice que su barrio tiene cosas malas, sí, pero también muchas buenas. Habla de solidaridad, de amistad, de gente que se cuida. Nos defendemos entre nosotros, repite. Y así, una tras otra, se multiplican las voces que rara vez son escuchadas. La de don Ramón, que organiza una olla popular cada domingo. La de Micaela, que enseña danza a niñas del barrio en un salón improvisado. La de Tito, que pone su taller mecánico al servicio de quien lo necesite, aunque no pueda pagarle. Son pequeñas acciones cotidianas, pero en un contexto de abandono se vuelven enormes. Son actos de amor, de resistencia. Nadie romantiza la pobreza. Nadie quiere vivir sin lo básico. Pero cuando el Estado falla, es la comunidad la que responde. Las redes de contención son autogestivas. Hay comedores comunitarios, cooperativas de trabajo, centros culturales, iglesias que funcionan como refugios, como escuelas, como espacios de acompañamiento. Y lo más fuerte, todo eso lo hacen entre ellos, con lo poco que tienen, porque afuera pocas veces llega algo. En la Villa 31 muchos han sido desplazados varias veces, por desalojos, por incendios, por derrumbes, por decisiones políticas que los usan como moneda de cambio. Se les promete reubicación, titulación, mejoras. Pero los procesos son lentos, burocráticos, incompletos. La incertidumbre pesa, porque cuando no tenés papeles que acrediten que esa casa es tuya, todo puede cambiar de un día para otro. Y sin embargo, la vida continúa. Las familias crecen, los chicos van a la escuela, los jóvenes se enamoran, se arman proyectos, se lucha. Por mejorar, no hay otra opción. El abandono institucional es evidente, pero también lo es la fuerza colectiva. Muchos de los que viven acá no se sienten víctimas. Se sienten postergados, sí, invisibilizados también, pero no derrotados. Porque para quien ha tenido que construir su vida con las uñas, cada pequeño logro es una victoria. Cada ladrillo puesto, cada hijo que termina el colegio, cada factura que se logra pagar a tiempo, es una conquista, y eso no se olvida. En este barrio, vivir no es simplemente pasar el día, es una afirmación constante. Yo también pertenezco. Yo también tengo derecho. Yo también tengo voz. Esos derechos que afuera parecen básicos, acá se conquistan cada día. Y uno escucha estas historias y no puede evitar preguntarse, ¿cuántas vidas más hay detrás del estigma que cargan las villas? Desde afuera, la villa suele ser vista como un peligro, como un foco de delincuencia, como una zona roja a evitar. Así lo repiten los noticieros, los discursos políticos, los comentarios en redes. Un imaginario colectivo alimentado durante 1200 décadas. Pero ¿cuánto de eso es cierto y cuánto es prejuicio? La Villa 31 ha sido tapa de diarios muchas veces, pero casi siempre por tragedias. Asesinatos, tiroteos, incendios, allanamientos. Rara vez se habla de sus logros, de sus luchas, de sus avances. El enfoque mediático selecciona qué mostrar, y lo que muestra condiciona. Condiciona la opinión pública, condiciona a quienes viven fuera y también a quienes viven dentro. Las palabras no son inocentes. Cuando se dice un delincuente de la Villa 31, se genera una asociación automática, como si el lugar determinara la conducta. Como si vivir en un barrio popular fuese sinónimo de culpa, de amenaza, y eso no es casual. Es una forma de violencia simbólica, una que se repite, se reproduce y se instala. Los medios de comunicación masiva han jugado un rol clave en esto. Las cámaras entran al barrio cuando hay sangre, cuando hay crisis, nunca cuando hay logros.
no cuando se inaugura un centro comunitario, no cuando un grupo de jóvenes organiza una jornada de limpieza, no cuando se gradúan los primeros universitarios de la cuadra. Esas historias no venden, no generan clics, no construyen morbo, y así se dibuja un mapa mental peligroso, uno en el que los barrios populares son zonas oscuras, sin ley, sin esperanza, un otro del que hay que defenderse. Pero ese otro es parte del mismo país, vive a metros del centro financiero, cruza las mismas avenidas, usa los mismos colectivos, trabaja en las mismas casas. El límite es apenas una autopista. El prejuicio, en cambio, es mucho más ancho. Los estigmas no solo afectan cómo se mira a quienes viven en la villa, afectan también cómo se miran ellos a sí mismos. Porque si todos los días se repite que de la villa no sale nada bueno, llega un momento en que uno lo empieza a creer, y ahí nace otro tipo de herida, la que marca la autoestima, los sueños, la capacidad de imaginar un futuro diferente. En la Villa 31, muchas personas ocultan su domicilio al buscar trabajo, evitan decir de dónde vienen, cambian su acento, su ropa, su forma de hablar. Lo hacen para que los acepten, para evitar sospechas, para no ser rechazados antes de empezar. Y eso, ¿cómo no va a doler? El prejuicio también se traslada a las instituciones, a la policía, por ejemplo, que muchas veces actúa no en función de la ley, sino del prejuicio. Identificaciones arbitrarias, maltratos, demoras, sospechas infundadas, porque ser joven, moreno y vivir en la villa es suficiente para ser considerado sospechoso. El código postal se convierte en sentencia anticipada, pero también hay una sociedad civil que reproduce estos estigmas sin darse cuenta. Gente que dice frases como «yo no tengo nada en contra, pero…» o «no todos son iguales, pero la mayoría». Frases que parecen inocuas, pero que perpetúan el miedo, la separación, el ellos contra nosotros. Y lo más peligroso, que lo normalizan. Sin embargo, hay medios alternativos, comunitarios, voces nuevas que están desafiando ese relato hegemónico. Jóvenes del barrio que toman cámaras, micrófonos, redes sociales y cuentan su propia versión, con sus palabras, con sus imágenes, con su verdad. Porque contar desde adentro no es solo informar, es recuperar la dignidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar esas voces? ¿Estamos dispuestos a ver la villa con otros ojos? ¿A corrernos del lugar cómodo del prejuicio y asumir la incomodidad de nuestra indiferencia? Porque cuando se escucha solo una parte del relato, se silencia la otra. Y una sociedad que silencia no se construye, se fragmenta. Entonces uno se pregunta, ¿qué rol juega el Estado ante esa marginación simbólica y material que se repite año tras año? La Villa 31 no nació ayer. Existe desde hace más de 90 años, y desde entonces el Estado ha tenido una relación ambigua, contradictoria y muchas veces ausente. Una presencia que aparece en épocas de campaña y se desvanece apenas se apagan las cámaras. Un compromiso que se promete, pero que pocas veces se concreta. Durante décadas, la política hacia las villas fue la del desalojo. Se las consideraba un problema a erradicar. Se las escondía, se las ignoraba, se las culpaba. Los gobiernos iban y venían y la situación se mantenía. Crecimiento desordenado, falta de infraestructura, hacinamiento, inseguridad jurídica. Y con cada ola migratoria, la población aumentaba, pero la atención estatal no. Recién en los últimos años, algunas políticas públicas comenzaron a hablar de integración urbana, un cambio de paradigma necesario. El discurso pasó del desalojo a la urbanización, pero la distancia entre el dicho y el hecho sigue siendo abismal. Se prometieron obras, regularización de viviendas, acceso a servicios, participación comunitaria. Algunas cosas comenzaron, otras quedaron a medio camino, otras ni siquiera arrancaron. En 2016,
El gobierno porteño lanzó el plan de urbanización de la Villa 31. Se propuso transformar el barrio: calles asfaltadas, escuelas nuevas, redes de agua potable, cloacas, alumbrado público, reubicación de viviendas en zonas más seguras. El proyecto fue anunciado con bombos y platillos. Incluso se instaló el Ministerio de Educación dentro del barrio como símbolo de integración. Pero el proceso fue desigual. Muchas viviendas fueron demolidas sin que existiera una alternativa digna de reubicación. Hubo denuncias por falta de diálogo, por desalojos forzados, por obras mal hechas. Algunas casas nuevas tienen problemas estructurales. Algunas familias siguen esperando. Los servicios públicos tampoco llegan de forma regular. En muchos sectores, la electricidad es deficiente, el agua se corta, las cloacas colapsan. Los vecinos pagan tarifas, pero reciben servicios precarios. Las calles internas siguen siendo laberínticas, sin nombre, sin señalización. Las ambulancias no siempre entran, los patrulleros tampoco. En materia educativa, hay algunas escuelas nuevas, pero faltan vacantes, faltan recursos, faltan docentes capacitados para trabajar en contextos de alta vulnerabilidad. Y lo más grave, hay una deserción escolar creciente en los adolescentes, porque la necesidad obliga, porque muchos tienen que trabajar desde temprano, porque el entorno, sin apoyo, termina arrastrando. En salud, la situación es parecida. Hay centros de atención primaria, pero faltan especialistas, faltan turnos, faltan medicinas. La pandemia lo evidenció de forma brutal. El COVID-19 llegó a la villa con fuerza, pero la respuesta sanitaria fue lenta, improvisada, insuficiente. Las organizaciones barriales tuvieron que suplir lo que el Estado no pudo. Una vez más, porque eso es lo que pasa. Una y otra vez. Cuando el Estado no llega, las redes comunitarias sostienen, hacen ollas populares, gestionan vacunación, acompañan a víctimas de violencia, dan clases de apoyo, hacen lo que deberían hacer las políticas públicas y lo hacen con recursos propios, con esfuerzo, con cansancio acumulado. ¿Y la vivienda? Aún hoy, la mayoría de las familias no tiene título de propiedad, viven en terrenos fiscales, en construcciones informales. Sin seguridad jurídica, no hay acceso a créditos, ni mejoras reales. El sueño de la casa propia se convierte en una batalla contra la burocracia, la desconfianza y la lentitud estatal. Muchos vecinos sienten que el Estado los mira solo como números, o peor, como amenazas, que las políticas llegan más para controlar que para acompañar, más para contener que para empoderar, que hay más policías que trabajadores sociales, más discursos que acciones, más marketing que presencia real. Cuando el Estado falla, se pierde algo más que servicios. Se pierde la fe en que las cosas pueden cambiar, en que los derechos no dependen del lugar donde se nace, en que vivir con dignidad no debería ser un privilegio, porque cuando el abandono es constante, se normaliza, se convierte en paisaje, en resignación, y la resignación es peligrosa, porque mata la esperanza, mata la participación, mata la idea de un futuro mejor. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se organiza una comunidad cuando el Estado no responde? ¿Qué formas de resistencia surgen desde abajo cuando todo parece empujar hacia el olvido? Cuando todo falla, cuando los servicios no llegan, cuando las promesas quedan en el aire, hay algo que no se rompe: el tejido barrial. La Villa 31 sobrevive porque su gente se organiza, porque hay una fuerza que no nace de arriba, sino de abajo, del barro, de la urgencia, de la necesidad convertida en motor. Aquí la resistencia no siempre toma la forma de protestas o cortes de calle. Muchas veces es silenciosa, pero constante. Un comedor popular que abre cada día, aunque no sepa si tendrá alimentos para mañana. Una madre que arma una red con otras mujeres para cuidar a los hijos de todas. Un grupo de jóvenes que enseña a leer a los más chicos. Eso también es luchar. Eso también es transformar.
En la villa hay más de 30 comedores comunitarios, más de 20 organizaciones de base que trabajan en salud, género, educación, vivienda. Hay radios populares, cooperativas de construcción, centros culturales, bibliotecas hechas a pulmón. No por caridad, sino por derecho. Porque el abandono no se espera sentado. Se enfrenta con manos colectivas. La cooperativa La Poderosa, por ejemplo, nació dentro de la villa. Hoy tiene presencia en varias provincias. Trabajan en comunicación, en derechos humanos, en denuncias de violencia institucional. No son ONG desde afuera. Son vecinos organizados desde adentro, con sus propias voces, con sus propios medios, con su propia agenda. Lo mismo pasa con las mujeres del barrio. Frente a la violencia machista, no esperan a que la justicia actúe. Se organizan, se cuidan, se alertan, arman redes de acompañamiento, talleres, espacios de escucha. En un contexto donde el feminicidio es una amenaza constante, esa red salva vidas, literalmente. Y hay algo más poderoso todavía. Los niños, en medio del caos, siguen jugando, siguen riendo, siguen soñando. Son la prueba más contundente de que la esperanza persiste. Porque no hay contexto que borre la infancia, aunque muchas veces intente aplastarla. Las maestras, los talleristas, los referentes barriales lo saben, y por eso trabajan cada día. Para que esos sueños no se apaguen, la Villa 31 tiene también sus propias formas de justicia. No porque no crean en las instituciones, sino porque muchas veces las instituciones no llegan, o llegan tarde, o llegan mal. Entonces, los conflictos se resuelven con diálogo comunitario, con mediación barrial, con acuerdos informales. A veces funciona, a veces no, pero siempre es un intento por no rendirse a la lógica del abandono. La cultura también resiste. Hay murales en cada esquina, letras de rap que cuentan la vida con crudeza y belleza, obras de teatro en patios prestados, muestras de fotografía, ferias de artesanías, porque también se lucha desde el arte, desde la identidad, desde la memoria, y quizás lo más importante, la comunidad se cuida. Cuando hay un incendio, los vecinos son los primeros en llegar. Cuando alguien se enferma, las cadenas de ayuda se activan. Cuando falta un plato de comida, se comparte. No es romanticismo, es realidad. Una solidaridad tejida desde abajo, desde la urgencia, desde el si no es entre nosotros, no es con nadie. Esa fuerza comunitaria no es visible para todos, no sale en la televisión, no figura en los informes oficiales, pero es la que mantiene al barrio en pie, día tras día, crisis tras crisis. Es la que evita que el dolor se convierta en muerte, que la marginalidad se convierta en olvido total. Uno se pregunta, si con tan poco se puede hacer tanto, ¿qué pasaría si esa fuerza tuviera el respaldo que merece? ¿Cómo sería la villa si la igualdad dejara de ser una promesa lejana y se volviera política concreta? Ser joven en la Villa 31 es vivir en una frontera constante, entre lo que se sueña y lo que se sobrevive, entre lo que se quiere y lo que se permite, entre el deseo de crecer y el miedo de quedarse atrás. Muchos adolescentes del barrio cargan con responsabilidades que en otros lugares no se imaginan. Trabajan desde los 12, cuidan hermanos menores, buscan comida, enfrentan discriminación todos los días, y aún así van al colegio, quieren estudiar, quieren salir adelante. Aunque todo a su alrededor les diga que no es tan fácil, la mayoría de los chicos y chicas de la villa quiere lo mismo que cualquier joven: tener un futuro, poder elegir, poder decir esto quiero ser sin que el barrio condicione esa decisión. Pero la desigualdad pesa. Las oportunidades no son las mismas. El acceso a Internet, a libros, a clases de apoyo, a universidades, todo cuesta más. No porque no tengan capacidad, sino porque el sistema no está hecho para ellos. Y sin embargo, luchan. Hay jóvenes que se convierten en referentes, que organizan talleres,
jornadas solidarias, actividades culturales, que estudian enfermería, derecho, periodismo, que sueñan con cambiar el barrio desde adentro. Algunos lo logran, otros quedan en el camino, porque el contexto no perdona, porque una sola, mala decisión puede marcar la vida entera. Pero no todo es mérito, no todo es esfuerzo individual. Hay factores estructurales que pesan. Cuando no hay trabajo para los padres, cuando el hambre golpea, cuando la violencia está en la esquina, el futuro se achica, se vuelve urgente, se vuelve hoy. Por eso también, muchos jóvenes caen en el delito, no por maldad, no por vocación, sino porque las opciones son pocas, porque nadie nace narco, nadie nace ladrón. Pero cuando el entorno aprieta, cuando la frustración se acumula, cuando nadie te ofrece otra salida, la calle se vuelve trampa, y la trampa se vuelve rutina. Esa es la contradicción más dura, porque en cada joven hay una posibilidad, pero también hay una amenaza, y depende de muchos factores cuál de las dos crece. No alcanza con decir el que quiere, puede, porque no todos parten del mismo lugar, no todos tienen las mismas redes, no todos tienen contención, y aún así, hay historias que rompen el molde, historias de jóvenes que salieron, que volvieron al barrio como profesionales, que fundaron organizaciones, que escribieron libros, que levantaron la voz, que demostraron que sí se puede, no para alimentar el mito del esfuerzo individual, sino para decir que el potencial está ahí, esperando ser reconocido, acompañado, potenciado. En las canchitas del barrio se respira futuro, en los murales de colores, en las bibliotecas populares, en los centros juveniles. Ahí están las semillas, pero necesitan agua, luz, tiempo, porque ningún sueño crece solo, ningún proyecto se sostiene en la intemperie. Hay un valor que atraviesa todo esto, la dignidad, esa palabra que suena abstracta, pero que se construye con lo concreto. Tener un techo firme, un aula equipada, un plato caliente, un trabajo digno, poder caminar sin miedo, poder ser uno mismo sin esconder de dónde viene. Y es ahí donde aparece la pregunta que incomoda. ¿Qué futuro estamos construyendo cuando dejamos que una parte del país crezca con menos de todo? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser si no garantizamos lo más básico para todos? La Villa 31 es más que un barrio. Es un espejo, uno que incomoda, uno que muestra lo que muchos prefieren no ver, lo que se esconde detrás de las autopistas, detrás de las torres, detrás de la idea de que la ciudad es para todos, porque no es para todos. No todavía. En ese reflejo vemos una sociedad partida no solo por la pobreza, sino por la indiferencia, por la distancia emocional, por la capacidad de seguir con la vida como si nada, mientras miles la pelean cada día, por cosas tan básicas como el agua, la luz, la comida. Pero también en ese espejo aparece otra cosa, algo más profundo, más humano. La Villa 31 es un lugar lleno de vida, de fuerza, de dignidad, de personas que no se rinden, que resisten, que construyen, que educan, que curan, que alimentan, que se abrazan aún en medio del derrumbe. Esa parte no sale en los titulares, pero está ahí, todos los días, lo invisible que sostiene, eso es, lo invisible que sostiene. La vecina que cocina para 50 con lo poco que tiene, el chico que lleva a su hermanita a la escuela antes de ir a trabajar, la abuela que organiza una biblioteca en su casa, la piba que escapó de la violencia y ahora ayuda a otras. Las manos que limpian, que construyen, que empujan changuitos en los mercados del centro, porque si la ciudad funciona es también gracias a esas manos, a esos cuerpos, a esos trayectos, a esa lucha, y sin embargo, se los sigue tratando como si no existieran, como si no merecieran lo mismo, como si hubieran nacido para menos, pero nadie nace para menos.
El lugar donde uno nace no debería decidir la calidad de su vida. El barrio donde uno crece no debería marcar su destino. Pero en nuestro continente, eso pasa todos los días. La desigualdad no es solo una estadística. Es un muro que separa derechos de privilegios, oportunidades de resignaciones, futuro de presente. Derribar ese muro no es fácil. No se hace con discursos, ni con caridad. Se hace con políticas reales, con decisiones valientes, con empatía activa, con participación, con justicia social que no sea solo un eslogan, sino una práctica cotidiana. También se hace con mirada, con esa mirada que deja de ver la villa como un lugar peligroso o triste, y empieza a verla como lo que es, una comunidad. Compleja, sí, llena de desafíos, sí, pero también de historias, de capacidades, de humanidad. La pregunta, entonces, no es qué pasa en la Villa 31. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a cambiar para que barrios como este no tengan que sostenerse solos? ¿Estamos dispuestos a ver más allá del estigma? ¿A incomodarnos? ¿A dejar de pensar en ellos y empezar a hablar de nosotros? Porque al final del día, la villa no es otra cosa que parte de la ciudad, parte del país, parte de todos. No es un mundo aparte, es el mismo mundo visto desde abajo, y desde abajo también se puede mirar hacia arriba, soñar, construir, resistir, pero no deberían hacerlo solos. Y así termina este recorrido, no con respuestas fáciles, no con finales felices, sino con preguntas urgentes, con miradas que tal vez empiecen a cambiar. La Villa 31 no es solo un barrio, es una herida abierta, pero también es una llama encendida, de lucha, de dignidad, de comunidad. Y aunque muchas veces se la mire desde el prejuicio o el miedo, lo cierto es que ahí también se construye futuro, un futuro que no debería pelearse en soledad. Desde Voces del Mundo, no queremos mostrar miseria, queremos visibilizar humanidad. Queremos que estas historias viajen más allá de las fronteras del silencio, que se escuchen, que se sientan, que incomoden, porque solo lo que se conoce puede empezar a cambiarse. Si este video te hizo pensar, si alguna frase te tocó, si alguna historia te removió algo por dentro, te pedimos que no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal, dale like, compartilo, comenta, súmate a la conversación. Eso, aunque no lo parezca, también es una forma de acompañar. En este canal seguimos contando lo que muchos prefieren callar: realidades ocultas, voces silenciadas, vidas al margen. Podés ver otros documentales de Voces del Mundo ahora mismo. Cada historia importa, cada testimonio tiene algo que decirte. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por mirar distinto. Nos vemos en el próximo viaje.